Pues estamos en Cita con la Historia, estamos hoy como siempre, con don Pedro Fernández Barbarillo. Don Pedro, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, después de esta ola de frío que nos ha devuelto el invierno, ¿eh? Y eso que decían que venía la primavera y el cambio climático, el calentamiento global y los tuaregs y los camellos por las calles. Nada más lejos de la realidad. Lo que han venido son los pingüinos. La nevada. Don Pedro, hoy teníamos un programa pendiente que es el fraude de febrero de 1936. El fraude de las elecciones de 1936. Sí, es con motivo del libro que han publicado dos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villagarcía, titulado 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular de Espasa. Fraude y violencia en las elecciones de 1936, que se nos dice que ganó el Frente Popular. Eso, claro, deslegitimiza toda, ¿cómo diría yo?, esa superioridad moral de la izquierda, ¿no? Y es que un progre sin superioridad moral es como un soldado sin armas, no es nada. Pero, por ejemplo, leyes como la memoria histórica, que se sustentan en esa victoria en las elecciones del 36, en esa legitimidad, claro, todo esto se viene un poquito abajo, empieza a hacer un poquito de agua, ¿no? Hombre, un poquito, yo diría que un muchito, porque además si estamos con la izquierda pretende saltarse todo el franquismo, incluso los 40 años siguientes, o sea, desde 2017 hasta las elecciones del 77, pues entonces pretende saltar 80 años para retrotraernos al 36. Bueno, este es un juego al que podemos jugar todos, ¿no? Claro, eso es un juego al que todos podemos jugar. ¿Cuál es el problema? Que quizás la derecha o el Partido Popular o el Centro Reformista, los maricomplejines, han hecho dejar de funciones porque no han entrado en la batalla de las ideas, han dado por bueno todo, ¿cómo diría yo?, esa expansión cultural de la izquierda, esa superioridad moral en la que en verdad carecen, y no ha habido una batalla de ideas. No ha habido porque yo creo que para esta derecha de funcionarios pues es una cosa incómoda, es una cosa en la que no les gusta. A ellos les gustan pues sumar sexenios, subirse en el escalafón, ver cuántos puestos les falta para escalar un puesto más y ser directores generales o jefes de negociado o tal, y como decía el chiste este de la codorniz, la oficina siniestra, que digo yo que me queda ya 1,5 millones de minutos para jubilarme. Qué bueno, ¿eh? Es buenísimo. Pero, claro, no entrar en el debate de las ideas nos ha llevado a leyes como la ley de la memoria histórica, donde el PP tampoco lo ha querido derogar, dándola pues bueno. El PP vota a favor de nombrar hijo predilecto a Santiago Carrillo Gijón. Claro, entonces como si estos personajes hubiesen sido buenos, entonces claro, si es el Partido Popular, estamos en el todo el mundo es bueno, pero todo el mundo es bueno si es de izquierdas. Si es de derechas, pues de vez en cuando te hacen un sitio en la mesa, si te portas bien, como a los niños en las fiestas navideñas, que se les deja sentados en la mesa de los mayores, pues para tomar una copita de vino aguado o de champán, no sea que se les suba la cabeza. Y luego, vuelves al cuarto de los juguetes a jugar con tus primos y a que te peguen los primos que son mayores. Pero, claro, yo vengo sosteniendo, no sé usted, don Pedro, qué opina, que claro, la derecha abandona a los grandes pensadores que los hubo en España en los años 40, 50, 60, 70, y claro, carece de un pozo cultural e ideológico muy fuerte. Se ha quedado solo para resolver problemas económicos y ya ni eso. Efectivamente, ya ni eso. Ahora estamos todos más endeudados ahora con este PP de lo que lo estábamos con Zapatero, que tiene bemoles. Bueno, pues sí, la derecha leer fuera. Se dice que la izquierda no lee, pero es que la derecha le sacas de sus temarios de oposiciones a notario, al registrador de la propiedad o a técnico de administración civil, a TAC, y no han leído nada, absolutamente nada. En su tiempo leían en ABC a Jaime Campmany porque era muy gracioso, y ya está, y de ahí pues no le saque usted, porque no les da el coco. A Usía también le leen un poquito. Pero claro, eso te perfil. Yo creo que la fama que tenía Mingote, de genial Mingote, como le
llamaba un hombre nefasto que dirigió el ABC, pues Anson, ese, el que pactó su ingreso en la academia con ese gran patriota que de derechas, efectivamente, mire usted cómo... al que le obligaron a ser director de los servicios informativos de Televisión Española en el 74. Él lo cuenta, le obligaron. Lo obligan. Él firmó su incorporación, pero interiormente revelado. Oiga, don Javier, a usted y a mí nunca nos han ofrecido nada de esto. Tenía mucho miedo el pobre hombre, tenía mucho miedo. Y luego con esa misma facilidad funda el país con Jesús de Polanco. Y se convierte en dispensador de carnés de demócrata. Bueno, decía que el Mingote, yo creo que gran parte de su éxito se debe a que uno se lo podía dar de culto, de ingenioso, leyendo los pies de foto, los pies de ilustración de Mingote, que tenían 2 o 3 líneas. Entonces ahí el Mingote, no sé qué. Bueno, pues Mingote, académico de la lengua. Pues miren, estos son los pensadores de la derecha. Y tenemos aquí en España grandes pensadores, pues don Ramiro de Maeztu, que por fortuna se está recuperando. Tenemos a Gonzalo Fernández de la Moda, que ha sido traducido al inglés. El otro día estuve con su hijo. Buena labor que es la que está haciendo con Razón Española, una revista sostenida por particulares, por una fundación que no tiene ninguna subvención y que ya ha superado los 200 números. 200 números. Que eso es desde el año 83, sin faltar, 6 números al año. Cosa asombrosa, una epopeya cultural que poco a poco, al menos se mantiene. No digo que crezca, pero hemos conseguido que se mantenga. Bueno, usted colabora en Razón Española. Pues sí. No lo digo por mí, sino por muchos. También algunos de nuestros invitados, como Javier Esparza y Javier Barricoa, pues son colaboradores de la revista, y en la revista pues se da cuenta de sus libros y demás publicaciones. Hoy vamos a tener en el programa un programa muy especial a 3 Javieres: José Javier Esparza, Javier Barricoa y el que les habla, Javier García Isaac. Con lo cual, bueno, ¿qué pasó en febrero de 1936? ¿Quién disuelve las Cortes que eran de derecha, si no me equivoco, habían ganado en el año 33? En noviembre del 33. Además, había sido una victoria impresionante porque se hace hace la coalición de derechas, estructurada en torno a la CEDA, dirigida por José María Gil Robles, y es contra el gobierno de izquierdas que está en ese momento y con la ley electoral diseñada por la izquierda. Muy complicado, porque no estaban pensados para perder en las elecciones. Efectivamente, y tan mal le sentó a los izquierdistas y al PSOE y a Manuel Azaña que al año siguiente, en octubre del 34, pues mire usted, montan una revolución que, claro, ahora es una huelga general. No es una huelga general, una insurrección. Estas tonterías también las decía mucho la derecha en el franquismo. Bueno, eso fue una insurrección y demás. Y entonces 1.400 muertos, y hubo que traer tropas de África que no llegaron a actuar, pero porque ya la resistencia minera en Asturias acabó antes de que llegasen, pero se llegó a llamar a tropas de África para aplastar esta sublevación golpista contra un gobierno parlamentario. Además, un gobierno, hay que decirlo, luego le culparon a Gil Robles, le llamaron en el 36, le decían el asesino de Asturias, tal. Él no era ministro. Es que no fue ministro, claro, cuando se produjo el golpe de Estado de izquierdas, no era ministro. Bueno, pues como me preguntabas, Javier, pues hay unas cortes mayoritariamente de derechas que gobiernan de acuerdo con el Partido Radical de Alejandro Lerroux durante 2 años, poco más de 2 años, con la total oposición de Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República. Este era un régimen semiparlamentario en el que el presidente podía enredar mucho, que es lo que hizo él. Es verdad que en el primer año, cuando le van a Azaña, Prieto y mucha más gente a decirle que disuelva las Cortes, que no se puede entregar la República a la derecha, fíjese usted qué demócratas, Niceto se niega a hacer todo esto y a regañadientes da entrada en el gobierno, confía el gobierno a Alejandro Lerroux. Pero en el segundo año, 34, 35, a finales del 34, a lo largo del 35, el tío se pone a enredar de una manera como no lo había hecho ni Alfonso XIII con sus gobiernos parlamentarios. Incluso su último presidente de gobierno, Manuel Portela Valladares, no era diputado. Lo pone él porque le da la gana. Él quería, Niceto, que hubiese 3 patas políticas: la izquierda, estructurada en torno al PSOE, una derecha a la que despreciaba, que no la consideraba
republicana ni nada, como suele decir Piomoa, el típico acomplejado de derechas que detesta a la derecha, que teme que le llamen de derechas. Y luego, así que no es nada nuevo de esta época, ¿no? No, eso ya viene antiguo. Yo creo que ya viene del siglo XIX y eso ya empieza hasta en Francia. Y la tercera pata, que él pensaba que tenía que estar estructurada en torno a él, pues un centro que era el que quitaba y ponía gobiernos, una especie de, pues como lo que ha sido para nuestros oyentes, pues el Partido Liberal en Alemania. Pues unos años estoy con los democristianos y otros años con los socialdemócratas, hasta que por fortuna sales del Parlamento. Eso le pasa a la UCD, por ejemplo, en España. Estos que acaban jugando, esto le acabará pasando a Ciudadanos, estos partidos que acaban jugando yo me temo que a Ciudadanos le acabará pasando esto. Estamos aquí, bueno, Suárez le dijo a Alfonso Osorio, el ministro suyo, democristiano, le dijo, bueno, Alfonso, si es que en el fondo yo soy un socialdemócrata. Dice, pero Adolfo, que tú eras secretario general del Movimiento Nacional. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No, es que aquí lo importante es estar en el poder. Y luego ya, si hay que comprar en el mercado de ideas un kilo de ideicas o de consignas... Se compra, eso es fácil. Como el mercado de ideas prácticamente es un monopolio de los progres, pues las ideas que compras son progres. Bueno, pues volviendo al 35, ya Niceto se harta de aguantar a la derecha, porque además la CEDA, aliada con los monárquicos de Renovación Española, los agrarios y demás, pues le dicen, no, ya tiene usted que nombrar presidente de gobierno a José María Gil Robles, porque además la CEDA no está dispuesta a seguir apoyando los gobiernos que usted proponga. Además, Niceto se había encargado de hundir al Partido Radical a partir del escándalo del extraperlo, que visto lo que hay ahora, pues era una absoluta tontería. Era, vamos, nada de nada. Se magnifica toda la represión de Asturias, vamos, de la revolución de Asturias, se magnifica también el tema del extraperlo. Efectivamente, esto lo pone en marcha la izquierda, pues como una vía, pues para enervar a las masas y mantenerlas en tensión, y sobre todo pues para ellos quitarse las cúpulas del PSOE, del UGT, del PC, de Esquerra, eliminar sus responsabilidades, porque oiga, es que hay que decirlo, Indalecio Prieto es detenido en septiembre del 33 en una playa de Asturias trayendo armas de contrabando en el buque Turquesa para matar españoles. Prieto, que les gusta tanto a los falangistas, le dicen, no, es el socialista bueno, porque quiso salvar a José Antonio. Coño, menos mal que lo quiso salvar, porque creo que lo fusilaron, ¿no? Cuando Prieto era ministro en ese Consejo de Ministros, que era el enterado de la pena de muerte para José Antonio. Bueno, y hay que recordar que Indalecio Prieto, su guardia personal, es la que ejecuta a José Calvo Sotelo. Le secuestra y le ejecuta. Y le asesina. Y recordar que era su escolta, pero recordar que eran agentes de seguridad del Estado. Sí, porque de esto también vamos a hablar. Una de las grandes animaladas que hace el Frente Popular, uno de los grandes motivos por los que el orden público se desmorona, es que una vez formado el gobierno de base en torno al partido de izquierda burguesa de Azaña, pero apoyado por el PSOE y por el PC, el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Seguridad empiezan a nombrar como delegados gubernativos, a habilitar como policías a militantes matones del PSOE, del PC, de la UGT, de las Juventudes Socialistas Unificadas, que dirigía Santiago Carrillo, y unos de estos eran los que iban en la furgoneta, o sea, tenían placa policial y pistolita. Esto también hay que decir que el primero que lo hizo, bueno, uno de los primeros en hacerlo, fue un tal Adolf Hitler en Alemania. En cuanto se hacen con el poder para reprimir a los socialistas y a los comunistas, pues a muchos militantes de las SA, la tropa de choque del partido nazi, pues Hermann Göring y demás, pues les nombran policías, les habilitan como policías, y entonces ya no son matones, son policías habilitados y pueden detener y aplicar la ley de fugas, pues en Alemania a los militantes socialistas y comunistas, y en España pues a los militantes derechistas y falangistas. Así, ni más ni menos. Sí, no, esto hay que decirlo porque es así. Vamos, no nos vamos a asustar ahora, ¿no? Claro, pero fíjese usted, don Pedro, y creo que esto es un interesantísimo debate. Si hubiese habido gente o personas que hubiesen sabido contestar
por ejemplo, la ley de la memoria histórica, no estaríamos en esta situación, ¿no? Es decir, se ha hecho una dejadez tal de funciones que se da por buenos cosas, aunque uno demuestre lo contrario. Esto viene a colación por el tema de hoy. Uno demuestra, mira, es que las elecciones de febrero del 36 fueron un fraude, dice. No se entra al debate sino al insulto. Efectivamente, esto, ¿no? Efectivamente, estamos en un momento en el que los hechos no importan. Y esto ya es que está sucediendo incluso con la biología, o sea, con el famoso autobús de hazte oído. O sea, los niños tienen pene, es transfobia, es transfobia. ¿Estás hablando de una obviedad? Y dices, bueno, es que estos son los que protestan, los que se tiran debajo del autobús para pararlo y demás, son los mismos que le echan en cara a la Iglesia que quemase a Galileo, cuando la Iglesia no quemó a Galileo. Galileo se muere de viejo en la residencia de un obispo, hay que decirlo. Pero es que paradojas en las que vivimos, la izquierda, que presumía en su ateísmo de ser la ciencia pura, está hoy cada día más en la superstición, en el dogma y en la consigna. No sé, un suceso del que no se habla es que cuando llegan las tropas soviéticas a Checoslovaquia, creo que es Brno, un pueblo de Brno, hay una estatua al Agustino Mendel, que es el que elabora las leyes de la genética a partir de sus experimentos con guisantes. Y como esto contradice la doctrina bolchevique, lo que hacen esas tropas es volar la estatua de Mendel. Usted imagínese si esto lo hubiesen hecho los tercios españoles, con una estatua de Lutero, o lo hubiesen hecho los norteamericanos, pues con una estatua, no sé, de Rosa Luxemburgo, o de Bertolt Brecht, o de cualquiera de estos impresentables. Pero no, ya vemos, la izquierda, como decías al principio, pues tiene bula, tiene la fija superioridad moral, y la derecha no quiere problemas, la derecha quiere negocios. Eso es, y con eso se apaña. Efectivamente. Y si hay problema, pues oye, cogemos el avión y nos vamos a Miami. Nos vamos a ir a publicidad, pero a mí me gustaría, bueno, ya nos has adelantado el tema de la disolución de las Cortes. Sí, las Cortes las disuelve Niceto y fija la primera vuelta de las elecciones para el 16 de febrero. Es que hay que explicar que hay dos vueltas en estas elecciones. Te iba a preguntar por el sistema electoral. Era a dos vueltas. Además era un sistema curioso porque hasta el año 31 las circunscripciones son uninominales, como en Gran Bretaña, o sea, una circunscripción en la que elige un diputado cada una. En el 31, para las Cortes Constituyentes ya se introduce la circunscripción provincial para impedir que se quiere destruir los cacicatos, lo cual no se consigue, pasan a ser los caciques los partidos políticos. Y además el Congreso, que se convierte en Cámara Única, pues las Cortes son unicamerales, no hay Senado. El Congreso tiene 473 diputados que se distribuyen pues en varias provincias, y las mayores provincias, pues Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Vizcaya y alguna otra, tienen varios diputados por la capital. O sea, por eso quien vaya a este libro o a otros verá la elección de Barcelona capital, la elección de Barcelona provincia, y se establece una doble vuelta para en el caso de que no haya ninguna candidatura que en la primera vuelta no obtenga el 40%. Si una candidatura tiene el 40%, pues ya se distribuyen los diputados, si no se va a segunda vuelta. Y la distribución de diputados es un sistema muy desequilibrado, pues puedes tener 12 pongamos un caso, pues puedes tener 12 diputados y la mayoría se lleva 9 y la minoría se lleva 3, aunque la separación entre las dos listas pues sea de unos pocos votos. Además, era un poco complicado el sistema, parece mentira, en una España en la que había un porcentaje muy alto todavía de analfabetos, pues había que marcar en la papeleta unas cruces, y la gente solía tener, si se elegían 12 diputados, pues tenía 11 elecciones, por ejemplo. Entonces, claro, lo que te obliga a ir buscando tus candidatos. Entonces, la importancia de las elecciones es la primera vuelta, pero hay una segunda para acabar de redondear la asignación de escaños. Ya en su momento dijo Josep Pla, cuando se aprobó esta ley electoral, que era una ley que invitaba a la demagogia,
porque no solo era la campaña para la primera vuelta, sino que tenías una campaña para la segunda vuelta y acabar de asignar los escaños que, al estar divididos en dos bloques, pues daban una mayoría inmensa al bloque ganador. Que ese es otro de los problemas, porque se podía ganar las elecciones en votos y perderlas en escaños. Un poco lo de Hillary Clinton. Bueno, luego continuamos con este apasionante tema, porque nunca se llegó a celebrar la segunda vuelta. Sí, se celebró la segunda vuelta. Lo que no se ha sabido nunca es los números oficiales. Vale, pues eso se celebró la del 16 de febrero y me refería a que los números oficiales de esa segunda vuelta jamás llegaron a... Sí, además se celebraron en unas circunstancias muy poco limpias. O sea, que si nuestros progres las hubiesen visto en Estados Unidos, habrían clamado que Trump es un presidente ilegítimo. Nos vamos a publicitar y a la vuelta hablamos con José Javier Esparza, que hoy está aquí en Radio Ya, en una cita con la historia. Evita lesiones y mejora tu rendimiento deportivo. En el Centro de Podología Ángel de la Rubia somos especialistas en el estudio biomecánico de la pisada y el tratamiento con plantillas personalizadas. Ángel de la Rubia, tus pies en buenas manos. Visítanos en www.angeldelarrubia.es. No hay nada como disfrutar de la buena mesa. Calavia Gourmet te lleva a tu casa conservas de altísima calidad, los mejores productos artesanales y los vinos y cavas ideales con que maridarlos. Entra en www.calaviagourmet.es y descubre toda su oferta. www.calaviagourmet.es. Directo a tu casa con el mejor precio y riquísimo. Fichtes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fichtes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de Fichtes, info@fichtes.com. Ya estamos de vuelta y seguimos con Pedro Fernández del Barbadillo y nos acompaña hoy José Javier Esparza. José Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, verde como la albahaca, te oigo. ¿Qué tal? Verde como la albahaca, ¿cómo sabes? Sí, bueno, ¿cuánto tiempo sin verte, Sí, es verdad. Sí, hace tiempo, Bueno, Javier García Isar, porque tenemos dos Javieres. Hola, soy Pedro. ¿Qué tal? Hola. Bueno, no le ves a Esparza porque no quieres, porque tiene un telediario excelente de economía. Pero es que me pilla grabando a mí también, Estamos... No, yo llego a casa a veces a todo correr y ya está el telediario empezado. Bueno, me tienes que llevar a tu telediario, Sí, señor, es cuestión de ponerse. Sí, bueno, José Javier Esparza, gran autor, libro de éxito. Yo creo que tu último libro es Historia de la Yihad, ¿no? O La Cruzada del Océano. El último es el almanaque de la historia de España, el tal día como hoy. Pues mira, recorrido por el calendario, con hechos significativos de la historia de España en cada día del año. Bueno, José Javier Esparza, gran autor, con libros muy interesantes. A mí hay uno que yo creo que es el que hoy viene a colación, que es uno que tú coordinaste, José Javier, el libro negro de la izquierda española. El libro negro de la izquierda española y antes, hace ya muchos años en Altera, el terror rojo durante la guerra civil, efectivamente. Bueno, hablando del libro negro de la izquierda española, si no recuerdo mal, hay un capítulo que dedicas también a las elecciones del 36. Así es. Y ahí, también si no recuerdo mal, ya hablas, vislumbras el fraude del 36, de estas elecciones. Exactamente. Hay que decir una cosa importante, y es que el fraude electoral del 36 era uno de esos secretos a voces que cualquiera que hubiera investigado mínimamente, fuera de izquierdas o de derechas, da igual. Sí. Aquellas jornadas conocía sobradamente, entre otras cosas, por las memorias de los propios protagonistas que lo contaron sin embozo, sí. Alguno con vergüenza, pero sin ningún rubor, ¿no? La cuestión es que yo eso, claro, tienes que demostrarlo
no solo con lo que te cuentan, es decir, yo he robado una cartera, sino enseñando la cartera robada. Y ha sido la novedad de estos últimos días, ¿no? Claro, pero yo la novedad que a mí me ha pillado un poquito desprevenido, porque efectivamente esto era un secreto a voces, pero lo has comentado tú, lo ha comentado Pío Moa, lo ha comentado Ricardo de la Cierva en su momento, Suárez. Quiero decir que, ¿por qué, a qué achacas tú el eco que haya tenido esta novedad? No, porque no se puede llamar novedad, sino este último libro, ¿no? Donde... Sí, dime. No, que habla del feudo del 36, ¿no? Y ahora parece que ya lo dan todo por bueno, cuando esto ya se lleva comentando desde hace 40 años, ¿no? Bueno, pues porque lo que tenías era fundamentalmente el testimonio de Alcalá Zamora, en parte de sus memorias, en las que no fueron robadas. Tenías la propia confesión de hazaña de lo que estaba ocurriendo en la jornada electoral. Tenías la propia confesión de Prieto de lo que había ocurrido en lugares como Cuenca, entre otros, con la lectura de las actas. Tenías los testimonios de la gente que lo hizo, tenías lo que la derecha dijo en su momento, muy cobardona por cierto después, aunque también se puede entender desde por otro tipo de razones, y tenías el hecho palmario de que jamás se publicaron los resultados reales de las elecciones, pero te faltaba la prueba del delito. Es decir, te faltaban unos papeles donde hubiera unas actas efectivamente rectificadas, con los números cambiados y con el pucherazo hecho al español modo, es decir, con un par y escribiendo una cifra encima de otra. Y eso es lo que ha aparecido, ¿no? Pero, José Javier, ¿y esto no deslegitimiza de alguna manera, por ejemplo, la ley de la memoria histórica? Bueno, es la campaña que yo empecé hace una semana, es decir, sí. Queda completamente deslegitimada. O sea, la ley de memoria histórica tiene una función política de enorme magnitud, que es deslegitimar la transición como la conocemos, como herencia de un régimen ilegítimo, para inventarse una transición nueva, una segunda transición, sobre la base de la condena sumaria de medio siglo de la historia de España, porque incluye también, ciertamente, la parte de la primera transición, ¿verdad? Y reentroncar, por así decir, reanudar la legitimidad supuesta de la Segunda República, interrumpida por el golpe del 18 de julio. Lo que demuestran estas actas es que el 18 de julio fue seguramente ilegítimo, bien, como todo golpe de Estado, pero el gobierno también era ilegítimo. De tal forma que la legitimidad de la República se había perdido bastante antes del golpe de Estado. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto significa que el proyecto político, insisto, de una enorme magnitud, porque ya estamos viendo las consecuencias, por ejemplo, con la normalización de los separatismos, ¿no? Bien, ese proyecto político queda enteramente deslegitimado porque trata de encontrar una memoria histórica propia que además llama así y que sencillamente es falsa de arriba a abajo. Yo te quería preguntar, Javier, en concreto por estas elecciones. Parece ser que el Frente Popular de verdad obtuvo una gran participación, una gran movilización de sus votantes. Supo también atraerse a gente afiliados de la CNT que no habían votado en las elecciones del 33. Y para ello, en esta movilización contó mucho el eslogan de la amnistía y también el asunto de las agresiones, de la campaña represiva en Asturias contra los mineros sublevados, hay que decirlo, una y otra vez, contra un gobierno parlamentario. ¿Hubo de verdad esta represión, que es lo que estábamos hablando hace un momento? La represión de la Revolución de Asturias fue sorprendentemente benévola en comparación con los hechos que ocurrieron, desde luego muy inferior a lo que la propaganda vendió, infinitamente inferior, y además con el añadido de que muy pronto el propio gobierno amnistió o indultó o directamente no metió en la cárcel a los principales responsables de aquello que fue realmente también un golpe de Estado, ¿no? Es significativo en el sentido de lo que dices dos cosas. Uno, el programa del Frente Popular, el programa con el que comparece a las elecciones, que la verdad es que da cosa a verlo porque no son 3 o 4 páginas nada más, es muy fundamentalmente una reivindicación de que se haga justicia sobre la represión de la Revolución del 34. El resto son vaguedades. Con ese programa consigue en efecto el voto por primera vez en masa de la CNT, o sea, de los anarquistas de la CNT que siempre habían estado contra la República. Quiero recordar que lo que bombardea el primer bienio republicano, el bienio de hazaña con Largo Caballero y tal, son precisamente los atentados anarquistas permanentemente. Bien, cuando ganan las elecciones, la derecha pide en las Cortes, hágase la comisión para investigar la represión de Asturias. Y jamás saldrá adelante esa petición porque el gobierno no quiere hacer esa comisión.
comisión, porque sabe perfectamente que ha construido un relato sobredimensionado por completo. ¿Hubo represión? Bueno, pues claro que hubo represión. Había una revolución, ¿cómo no va a haber represión? Pero muy lejos, enormemente lejos, del relato que vendió a la izquierda inmediatamente después. Por eso jamás hubo una comisión de investigación sobre la revolución de octubre, ¿no? Otra pregunta, Javier. Justo después de cerrarse las urnas en toda España en la primera vuelta, el domingo 16 de febrero, en muchas provincias empiezan manifestaciones populares, como ellos dicen, por la alegría de la victoria. Manifestaciones, algunas de ellas que acaban con asaltos al gobierno civil, a los ayuntamientos y similares. Demasiada casualidad para ser espontáneo todo esto, ¿no? Es un asunto que habría que estudiar con fuentes más directas y es algo que siempre hemos echado de menos, porque tiene gente como Juan Simeón Vidarte, por ejemplo, el socialista, que luego, ujetista para ser más precisos, que luego lo ha cantado todo, con lo cual tienes un montón de secretos que han salido a la luz, pero este punto concreto debería ser iluminado porque hay testimonios de personas que, pues, es que yo lo viví, es que yo estuve allí, es que yo era el camión, es que yo no sé qué. Pero no fue con toda seguridad, desde mi punto de vista, tengo esa certidumbre completa, algo, como decir, espontáneo, porque es una espontaneidad que recuerda poderosamente a la que se produce el 14 de abril del 31, donde también espontáneamente salen las milicias socialistas de la Casa del Pueblo en Madrid, por ejemplo, para dirigirse a la Puerta del Sol, y ya un jovencísimo Santiago Carrillo preparado con el coche para llegar allá a Besteiro, ¿verdad? Es decir, es exactamente el mismo procedimiento. Es decir, voy a simular una insurrección popular. Y esa insurrección popular es que la gente espontáneamente sale a la calle. Bueno, os acordáis un poco de cómo acabó el 15M, ¿no? Aquí. La gente espontáneamente sale a la calle y monta espontáneamente una reivindicación espontánea que, mira tú por dónde, coincide con los intereses de quienes estaban planificando desde meses atrás. Esto es un poco lo mismo. Hay que recordar una cosa muy importante, que es que aquellas elecciones fueron extraordinariamente violentas incluso en el interior de la propia izquierda. Muy pocos meses después de las elecciones, los anarquistas van a matar a tiros, creo recordar que fue así, a un jefe de la UGT en el puerto de Barcelona. Muy pocos meses antes de las elecciones se habían enfrentado a bofetadas los dos bandos del Partido Socialista. Durante las elecciones, en el Figenuo Mitin, se dieron a tiros, las escoltas de Indalecio Prieto y de Negrín. En fin, que el ambiente era de una violencia extrema. Y esa violencia fue encauzada con una consigna que era tomemos el poder. Y hasta tal punto, desde mi punto de vista, era esa la consigna, que cuando Azaña forma gobierno, habiendo sido el PSOE con esos resultados trucados el partido más votado de largo del Frente Popular, directamente dice: yo no quiero entrar en el gobierno, yo quiero seguir en la calle la misma estrategia que he comenzado, una estrategia de tensión propiamente dicha, que he comenzado ya. Y es a lo que se dedica fundamentalmente el PSOE, a la caballerista que se ha hecho con el control del partido completamente en los meses siguientes, y desemboca de forma natural, apenas un mes, 2 meses después de las elecciones, en los sucesos de la Primavera Trágica, que es que vale la pena recordarlos. Claro, lo que pasó inmediatamente después de una guerra fue tan tremendo que ha dejado, como decir, prácticamente oscurecido lo que fue aquella primavera, pero estamos hablando de centenares de muertos por violencia política, de centenares de atentados, de periódicos incendiados como el Ideal de Granada, y de cosas tan surrealistas como que las milicias del Frente Popular en Granada literalmente se lanzan a quemarlo todo, y como el gobernador civil no lo puede controlar, lo que hace es directamente otorgar carné de policía a los mismos milicianos que estaban quemando las cosas, ¿no? O sea, es que ese era el ambiente, y responde evidentemente a una estrategia revolucionaria. Cuando se levanta el ejército, cuando empieza a trabarse la conspiración, no era solo porque fueran unos reaccionarios que odiaban a la Segunda República, que ciertamente lo eran, sino que era fundamentalmente porque la deriva revolucionaria estaba clarísima, y igualmente estaba claro que el gobierno ya no era capaz de controlarlo. Quiero recordar que muy poco antes de la sublevación militar, Franco, que era el tibio de la cúpula militar, escribe el entonces presidente del gobierno, Casares Quiroga, diciéndole: presidente, la que se está liando es esta, y le advierte de lo que está pasando. Y Casares Quiroga ni siquiera le contesta esa carta. Pues, mira, en la página 256 del libro que estamos comentando, los dos autores dan una estimación de muertos por violencia política del 1 de enero del 36 al 16 de febrero, o sea, la fecha de la primera vuelta. O sea, los muertos por violencia política ellos los sitúan en 41.
y muertos dudosos 9, heridos graves 80, y estos son datos elaborados a partir pues de gobiernos civiles, diario de sesiones de las Cortes y prensa de la época. Pero esto es lo que pasó en el 36. En las elecciones del 33, que gana la derecha estando en la oposición, como decíamos antes, y con una ley electoral hecha para favorecer a la izquierda, estos calculan que entre el 10 de octubre y el 19 de noviembre, que fue la primera vuelta, hubo 27 muertos. O sea que parece ser que la democracia republicana no era muy pacífica. Y ahí fue fundamentalmente la violencia anarquista, que fue un auténtico azote. Y claro, luego la CNT cambia de orientación, pero hay que recordar que en aquel primer momento están controlados absolutamente por los dementes de la FAI, y que estos están en una tarea de destrucción de la República. Es que los anarquistas jugaban a eso. Mira, sobre el ambiente de las elecciones del 36, vale la pena, yo lo conté en el Terror Rojo, en el libro sobre el Terror Rojo, releer los discursos de los políticos, de todos ellos, pero fundamentalmente de los del Frente Popular, porque son espantosos. O sea, te encuentras un señor de izquierda republicana, no del PSOE, de izquierda republicana, creo recordar que era en mi pueblo, que era en Valencia, pero ahora me falla ahí la memoria, diciendo: si veis a una monja que va a votar, cortadle la mano, cortadle la mano. En fin, o sea, es que ese era el ambiente, ¿no? Y otra cosa de la que tampoco se habla es que después de las violencias del mismo día 16 dimiten muchos gobernadores civiles, dimite el propio Portela Valladares en un acto de una cobardía indescriptible. Niceto también se acoquina, por decirlo suavemente, nombra a Manuel Azaña presidente, y luego otro de los momentos culminantes o de las fases de este pucherazo es que las masas también espontáneamente toman las salas de las audiencias provinciales donde se reunían las juntas electorales y aprobaban las actas y luego las enviaban a las Cortes. Ahí también se asiste a insultos, amenazas, manipulaciones y similares. Es que es la clave de todo. La clave de todo es la cobardía de Alcalá Zamora cuando ve que la cosa le está yendo de las manos. Portela Valladares no aguanta. Bueno, tampoco, en fin, hay que recordar que Portela Valladares lo coloca a Alcalá Zamora a la cabeza del gobierno porque lo que quiere fundamentalmente es desmantelar a la CEDA para encarnar Alcalá Zamora, una especie de derecha republicana, por así decirlo. Les coloca a Portela Valladares y digo: tú encárgate de llegar a las elecciones, que ya me encargo yo de todo lo demás. En las elecciones la izquierda le gana por la mano porque organiza en la práctica es una insurrección, una revolución. Portela Valladares sencillamente se acoquina, por utilizar un término, en fin, de melifluo. Y Alcalá Zamora, es su responsabilidad absoluta, comete el inmenso error de pensar que poniendo a Azaña al frente del gobierno va a poder controlar la ira popular. Es al revés. Primero, porque Azaña no controlaba nada, y en segundo lugar, porque Azaña con toda seguridad formaba parte del plan. A partir de ese momento, la segunda vuelta de las elecciones queda bajo el control, y así es tremendo, la segunda vuelta de las elecciones queda bajo el control del Frente Popular, que estaba con la violencia presionando para adulterar desde el principio el resultado de las elecciones. Claro, es algo abominable. Imaginemos ahora, por ejemplo, que en las elecciones francesas que las tenemos encima, la primera vuelta la gana Macron, imaginemos. De repente se asusta Hollande y decide formar gobierno para que controle la segunda vuelta a Marine Le Pen, por poner ese ejemplo, ¿no? Que estaba la segunda y que quería ganar. Todo el mundo sospecharía, y estamos hablando de un país relativamente pacificado. Bueno, pues imaginemos todo eso, esa operación, en una situación de tensión violenta, expresa, revolucionaria, como era la de la España del 36. Es una auténtica locura. Y a partir de esa decisión primera de Alcalá Zamora de adulterar por completo la legitimidad jurídica de la República, todo está ya perdido. Y el propio Alcalá Zamora, como sabemos, terminará siendo víctima de su jugada cuando maniobren Azaña e Indalecio Prieto para cargárselo como presidente de la República, ¿no? Bueno, es que lo de Niceto, la verdad, no tiene nombre, pero es el caso del alguacilado, porque es el caso, efectivamente, del alguacilado. Y hay un fenómeno interesante ahí que le ocurre tanto a Alcalá Zamora como a Manuel Azaña, y es el siguiente.
Alcalá Zamora y Azaña en realidad son políticos del siglo XIX y ninguno de los dos ve en ningún momento que lo que tienen debajo, bajo los pies, eso que llamaba Azaña en una frase cursilísima, algo así como la fuerza de los brazos del hombre natural, no que fuerza ni brazos ni gaitas, era una revolución bolchevique y no lo veía. Es impresionante. Sí, eso lo cuenta muy bien Stanley Payne en la biografía que ha escrito de Niceto Alcalá Zamora, que define tanto a Alcalá Zamora como a Portela Valladares como hombres decimonónicos que no se habían dado cuenta de la transformación de la política en una política de masas y de partidos después de la Primera Guerra Mundial. No, pero quería comentarte, Niceto es que llega a un punto tal de alucinación que él dice en sus memorias, él reconoce que ha votado al Frente Popular en Madrid y que él también pide a Portela Valladares que desde los gobiernos civiles, sobre todo en Galicia, que era el cacicato por excelencia, le eche una mano a los diputados del Frente Popular. Porque él estaba convencido de que el Frente Popular como mucho iba a sacar 180 diputados en una cámara de 470 y tantos. O sea, ese era a ese punto de aislamiento de la realidad había llegado el bueno de don Niceto. Es lo que tiene la presidencia del gobierno en España, empuja a todos sus inquilinos a semejante aislamiento. Fue un auténtico fracaso, hay que recordar la opción de Alcalá Zamora en las elecciones. Y fue un fracaso no porque nadie adulterara los resultados en este caso, sino porque es que nadie le votó. Es decir, se quedó literalmente colgado de la brocha. Bueno, la historia le había pasado por encima, le pasaría aún más por encima cuando tenga que abandonar la presidencia de la República, como le pasará inmediatamente después a Azaña cuando vea que ya no es capaz de controlar al Frente Popular cuando él pensaba que sí. Bueno, José Javier, ya para despedirte una última pregunta. ¿Por qué la derecha acepta esta manipulación? Gran pregunta. Vamos a ver, la derecha, desde mi punto de vista, porque sobre esto hay que decir que los cabecillas de la derecha en aquel momento, que fundamentalmente son Gil Robles y Calvo Sotelo, es decir, desde mi punto de vista, ellos nunca dieron explicaciones. Calvo Sotelo denunció permanentemente cuando las elecciones de la repetición de las elecciones en Cuenca, por ejemplo, Gil Robles trató de sacar partido de aquel fraude para decir, por esto déjame organizarlo a mí por lo menos, ¿no? Es cuando Gil Robles intentó colocar a Franco y a José Antonio y a un tercero que no recuerdo como en la lista para que salgan, ¿no? La derecha piensa que puede todavía reconducir la situación y que al fin y al cabo más seguros estarán ellos, sus vidas y sus haciendas con Azaña en el gobierno que con el Frente Popular. Y a partir de ahí hay un episodio oscuro con toda seguridad, que jamás conoceremos, creo yo, porque se llevaron en secreto a la tumba todos ellos, ¿no? Que son las confabulaciones a varias bandas entre Gil Robles, Miguel Maura, que es un personaje importantísimo y que nunca aparece, pero que es un personaje. Hay que recordar que Miguel Maura es el que intenta el 17 de julio una salida de dictadura militar republicana para evitar el golpe, ¿no? Y era de los que habían tenido la República. Bueno, Azaña, etcétera. La derecha se queda completamente acoquinada, ha perdido la calle, no puede recurrir a sus milicias porque realmente no las tiene ya y se acobarda. Y piensa que alguien vendrá a salvarlos en su momento. Es cuando empieza, por otra parte, a intensificarse la conspiración militar, cívico-militar sería más preciso decirlo, ¿no? Yo creo que Gil Robles no quería, ¿cómo decir?, deslegitimarse como republicano. Al fin y al cabo a él le habían hecho la vida imposible, le habían montado un golpe de Estado, yo creo que él pensó, más vale aceptar esto que al menos es un cierto orden, ¿no? Aquello de que entre la injusticia y el desorden elige, ¿no? Bueno, pues eso. Y bueno, fue un error hasta cierto punto. Puede parecernos un error hoy, pero quizá con la perspectiva del momento la alternativa es ¿qué haces? ¿Desencadenas una guerra civil? Pues José Javier, que te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, ¿eh? Lo mismo digo para los dos. Y con ganas de verte. Ponerme la albahaca verde otra vez. Adiós, Javier. Un abrazo muy fuerte, José Javier, y felicidades, ¿eh? Gracias. Oye, vamos a ir ahora mismo directamente con Javier Barraicoa, porque si no ya no hay tiempo ya ni de publicidad. Bueno, vamos con Javier Barraicoa. Pero mientras contactamos con él, interesante lo que nos ha dicho José Javier. Pues interesantísimo, y hay que tener en cuenta que estamos ante una revolución bolchevique y como buena revolución no es un acontecimiento, es un proceso. Primero el Frente Popular manipula la primera vuelta,
se hace con el gobierno, por la cobardía de Alcalá Zamora, manipula la segunda vuelta y no es contento con obtener una mayoría amplia en las Cortes Republicanas, a través de la Comisión de Actas que preside el socialista bueno, Indalecio Prieto, y con la colaboración del PNV, acaban de asignar 32 escaños más para redondear, ampliar la mayoría que disponían y así poder destituir a Alcalá Zamora y seguir su proceso de ocupación del poder. Tenemos ya a Javier Barraicoa, gran amigo, gran persona. Don Javier, ¿cómo estamos? Muy buenas, don Javier. Oye, sí, no hace tanto que no nos vemos, ¿eh? Hace un par de semanas compartimos mesa y mantel, ¿eh? Bueno, nos vemos para grandes ocasiones. Sí. Oye, y recordar a nuestros oyentes que Javier Barraicoa, doctor en filosofía, profesor, autor de varias obras, entre ellas Historias ocultas del nacionalismo catalán, Los descontrolados de Companys. ¿Me equivoco? Sí, Cataluña hispana. Y Cataluña hispana. Oye, Javier, bueno, hoy no vamos a hablar de cómo está tu tierra, porque está ciertamente complicado. Hoy no toca eso. Estamos hablando sobre el fraude de las elecciones de 1936 y el revuelo que ha causado este último libro, porque el mundo lo ha sacado, pero en verdad no descubre nada que no supiéramos ya, ¿no? Sí, no, esto es evidente. Lo que pasa que el fraude, que es evidente en muchas de las provincias de España, en Cataluña, digamos, no, yo creo que el fraude no fue tal, porque en el sentido de que ya las izquierdas venían de revanchismo después del golpe de estado de Companys del 34, entonces ya estaban esperando. Había una gran dosis de revanchismo y ganaron por goleada. Quiero decir que la Lliga, que era la fuerza hegemónica, como ahora Convergencia, pues había perdido todo fuelle, y yo creo, dejando, digamos, la última palabra a los expertos, pero que en el caso de Cataluña ganaron de goleada, ¿no? Sí. Pedro, tenemos que a Pedro Fernández Barbadillo, como el vino. Pero no hay ningún vínculo familiar. Hola Javier. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola. Pues hemos estado hablando con otro Javier. Esta tarde tenemos un trío de Javieres: Javier Esparza, Javier Barraicoa y Javier García Isaac. Y bueno, tú ya lo anticipabas. O sea, Cambó, que había ganado de calle en el 33, en el 36 es laminado por las izquierdas, y eso que las izquierdas no controlaban ninguna administración, no estaban en la Generalitat, porque la Generalitat estaba intervenida por el gobierno de Madrid. Fíjate tú, oye, no pasó nada, la verdad. No, en absoluto, claro. O sea, y entonces una de las cosas que pasa es que esa misma tarde del 16 de febrero van las masas creo que es de la Esquerra, los escamots, ¿no? Tú que has escrito. Sí, los escamots de la Esquerra. Van a gritar delante del domicilio de Cambó, le van a gritar, ¿cómo es? Mori Cambó, ¿no? Sí. Muerte a Cambó. Bueno, Mori Cambó, lo que pasa es que este Mori Cambó es la repetición en el 31 de la famosa gritos de Mori Cambó Viscamasiá, ¿no? Y entonces es para recordarle que Cambó, claro, que los catalanismos, pues el catalanismo conservador, pues ya tiene que desaparecer, tiene que morir. Lo que pasa es que Cambó, como era un personaje muy especial, justo cuando perdía elecciones o esto, le cogía una depresión, entonces cogía su barco y se iba. Entonces no estaba en Barcelona y de hecho el 36 le coge en el mar Adriático de vacaciones, porque tenía estas cosas, ¿no? Al ver el desastre electoral de la Lliga, pues deja abandonados incluso a sus colaboradores más íntimos, que quedan absolutamente descolocados. Y entonces en Cataluña lo que ocurre es cuando aparece la famosa expresión esta del oasis catalán, porque es verdad que, como se comenta en el libro, la violencia se dispara tras las elecciones de febrero, pero en Cataluña, salvo que incendian el círculo tradicionalista en Barcelona y alguna bomba, digamos, hay como una paz, pero esa paz yo creo que se explica porque se está pergeñando lo que va a ser el 36, el 19 de julio aquí, que va a ser tremendo, y es cuando entre Esquerra, los escamos de Esquerra
y los anarquistas, entre ellos también se lidian sus tensiones, ¿no? Es cuando matan a los hermanos Badía, precisamente, en abril, y, digamos, este oasis catalán, pues acaba estallando y, como bien sabéis, aquí la persecución es terrible, ¿no? Bueno, yo creo que de este asunto del oasis catalán y de cómo se desarrolla la guerra civil en Cataluña, tú que has escrito este libro de los descontrolados de Companys, está muy bien el descontrolados, porque demuestras que estaban perfectamente controlados, que es lo que estamos diciendo desde hace mucho tiempo, que no hay igual que los incidentes el fervor popular por la victoria del 16 de febrero y hombre, espontáneo, mover a miles de personas en todo el país el mismo día, a la misma hora, con los mismos gritos, no es muy espontáneo, la verdad. No, y además, aparte que en el libro se intenta argumentar lo mejor posible, todos los itinerarios del ejército en Barcelona que se alzan armas, que van recorriendo diferentes calles para intentar llegar a la Generalitat, pues ese itinerario es perfectamente conocido por los anarquistas, porque precisamente los servicios de orden público de la Generalitat, que ya tenían sus espías y los habían conseguido, pues se los pasan a los anarquistas, ¿no? Y ya desde primera hora de la mañana ya están armando la Guardia de Asalto y la Gobernación de la Dirección de Interior de la Generalitat de Cataluña está armando a los anarquistas pues con las armas que había, y por eso también había parte del oasis, era porque habían requisado todas las armas de los Somatén en Cataluña, y claro, habían dejado desprotegidos a todos los hombres de derechas que, digamos, tradicionalmente eran los que componían el Somatén, ¿no? Oye, mira, ya para acabar te quería preguntar por la reacción que está teniendo este libro entre algunos historiadores aficionados a la historia, periodistas y gacetilleros. Vamos, yo he visto unos tweets de Carlos Hernando, que fue director de comunicación del PSOE, el mismo domingo 12 de marzo, cuando El Mundo publicó este anticipo, que decía, los calificaba, decía: en Alemania los historiadores, entrecomillado, de revisionistas, acaban en el banquillo, aquí salen en las portadas. Y más adelante dice, estos dos historiadores, dice que en Alemania negarían la existencia de cámaras de gas. Qué mal les está sentando a algunos voceros de la izquierda este libro. Pues cuando que es lo primero que ha dicho Javier García Isaac al empezar el programa, dice, pero si esto no es nuevo, lo que se aporta es la documentación, el fraude. Claro. Yo concretamente en mi libro, a mí también me han acusado de revisionista, se ve que debe ser el nuevo sinónimo de facha o ahora de revisionista, pero yo he sacado la lista de un archivo de la CNT en Londres de más de 1.400 patrulleros en Barcelona, perfectamente organizados por secciones, lo que cobraban, los distintivos que llevaban, los patrulleros de servicio, los choferes, o sea que al final todo lo que quieras de revisionismo, pero la historia es la historia, los datos son los datos, y cuando te acusan de esto, pues es que tienes la verdad, ¿no? Y sobre todo hay un problema, Javier, que claro, esto deslegitimiza, lo comentábamos con José Javier Esparza, pues por ejemplo la ley de la memoria histórica, ¿no? Porque ellos están imbuidos de una legitimidad de las elecciones del 36, que es lo que le dio la victoria, claro, es que eso no fue tal. Bueno, es que son las del 36, es el golpe de Estado como reacción a las del 33, cuando el 34 es el 31, que pasa lo mismo, ¿no? Que pierden las elecciones los republicanos. Claro, estamos en un proceso de deslegitimación de lo que tú dices del presente. Entonces, esto es como Orwell, utilizan el pasado para legitimar el presente, ¿no? Pues bueno, ya para acabar, Javier, muy rápidamente, ¿tú por qué crees que el frente se llamaba Frente Obrero de Izquierdas en Cataluña, en la coalición, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué crees que este frente consiguió superar a la derecha de Cambó en las elecciones del 36? Porque, a ver, tras el 34, o sea, pasó lo mismo que yo creo que cuando el directorio de Primo de Rivera, que el catalanismo de la Lliga tiene que decidir si es más de derechas que catalanista, y entonces prefiere apoyar a Primo de Rivera,
y esto lo paga muy muy caro porque el catalanismo queda, digamos, en el monopolio de la nueva Esquerra Republicana que sale tras el 31, ¿no? Y entonces ocurre lo mismo en las elecciones, porque en el 34, como se interviene la Generalitat y quien tiene que presidirla es un hombre de la Lliga, que por cierto luego acabará siendo tendrá cargos públicos en la época de Franco, o sea que podemos decir que hubo un presidente de la Generalitat franquista. Pues claro, la derechización de la Lliga, pues frente al catalanismo que era muy popular de Macià y de Companys, pues claro, ellos acaban perdiendo, ¿no? Y entonces yo creo que esto históricamente también explica por qué la convergencia de Pujol, tan conservadora, tan de derechas, poco a poco lo que ha repetido es el proceso, ¿no?, de abrir el catalanismo a la izquierda para hacerse más populista, pero al final pierden el monopolio del catalanismo y solo queda la izquierda. Pues y esto es lo que pasaría. Javier, que es un placer como siempre hablar contigo y que nos encontremos más a menudo, ¿eh? Pues perfecto, sí, yo encantado. Siempre es un placer que estés aquí, en esta ocasión cita con la historia, pero en general los micrófonos de Radio Ya, ¿eh? Perfecto, estaremos yo a tu disposición siempre. Un abrazo muy fuerte, querido amigo. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Pedro Fernández Balbadillo, no hay tiempo para más. ¿Puedo decir una frase? Pero muy rápido, claro que sí. Sacada del Socialista del 20 de marzo del 36, ya acabadas las elecciones. Ni un solo diputado de derechas puede afirmar que alcanzó limpiamente su acta. Esta era la tolerancia y la democracia del Frente Popular. Y esa es la tolerancia y la democracia que estamos viviendo ahora, no lo olvidemos. Prometemos volver, Dios mediante, aquí a Radio Ya, a Cita con la Historia. No se olviden, todas las semanas tienen una cita con don Pedro Fernández Balbadilla y con el que les habla, Javier García Isaac. Sean moderadamente buenos, amigos. Adiós.